Paloma Caro, autora de Homenaje a tu silencio. Un título muy evocador. ¿Qué hay detrás de este título? A ver, yo lo que escribo también, bueno, escribo una historia, ¿no? Pero lo primero que quiero hacer siempre en esta historia es que la gente se cuestione cuán importante es hablar y cuán importante es callar. Y cuándo debe de hacer uno una cosa y cuándo debe de hacer la otra. En el caso de que uno calle, pues casi no tiene consecuencias o tiene menos. En cambio, hablar tiene muchas. A mí me parece fenomenal, yo soy muy parlanchina, pero uno tiene que medir lo que dice y cuándo lo dice. Y estamos en una época en la que la gente ha pasado de las épocas antiguas en las que la gente no contaba nunca nada, y era la época del silencio, a esta época en la que todo el mundo le da una tecla y cuenta todo de su vida. Y ese fue un poco el objetivo del libro. Lo que pasa es que después me lié y al final lo que terminé haciendo fue pues contar una historia quizás todavía más profunda, que es un tema de el amor comprendido o el amor incomprendido hacia una madre y de una madre hacia una hija. Cito textualmente: mi pasado, desde luego, no había sido el que creía y mi futuro parecía que tampoco iba a ser el previsto. Una frase sobre la que podemos decir que se cimienta la novela, ¿no? Sí, claro. Es que la novela comienza con alguien que pensaba que su vida en realidad, no te voy a decir que esté terminando porque es una persona de 60 años y hoy en día la gente vive muchos más años, pero tú piensas que ya no te va a pasar nada que te haga caer los palos del sombrajo, ¿no? Piensas que realmente sí, podrás viajar, podrás hacer muchas cosas y tal y cual, pero no piensas que tu vida se vaya a mover entera, ¿no? Y ella en una conversación, pues le pasa eso, le pasa que tiene un terremoto. Y ese terremoto le hace cuestionarse quién fue ella, quién fue su madre, quién fue su familia, qué es ella en ese momento y qué va a ser en un futuro. Porque ella ya no va a ser nunca la misma persona. Los lectores y las lectoras, en el momento en que comienzan a leer esta novela, yo creo que va a ser imposible que no piensen que hay de ficción y que hay de real, pero de real no porque sea la vida de Mía. de Paloma Caro, sino que a lo mejor ha escuchado historias o se ha basado en algo que se le han contado, ¿no? Claro, yo pertenezco a un mundo y a una época en la que la gente hablaba poco. Pero cuento siempre, y es verdad que había, las mujeres se reunían normalmente alrededor de una mesa camilla. O sea, aquí en Andalucía es igual, con el brasero. Y en la puerta de casa. Sí, en la puerta de casa. Bien. Entonces, cuando los maridos, porque esto no se hacía nunca delante de los hombres, cuando los maridos desaparecían un momento o habían terminado de comer o de cenar o de lo que fuera, ellas se reunían y cuando se reunían sí se contaban las cosas. Cuando yo tenía 10, 11 años, todavía no me hacían partícipe porque pensaban que yo era muy joven y que lo iba a alargar, como decían ellas. No, que viene Paloma, no, callaros que también. Pero luego llegó un momento que ya eres adolescente y entonces todas esas cosas que yo no sabía, empecé a saberlas. Por ejemplo, yo pensé siempre que mi padrino y mi madrina estaban casados, porque eran pareja. Pero no era así. Cada uno de ellos estaba separado de su marido o de su mujer. Y aunque vivían juntos, no eran matrimonio. Bueno, pues eso yo me enteré cuando tenía 16 años o 17, porque dijeron que se iban a casar. Y yo me quedé alucinada, porque yo pensaba que estaban casados. Es decir, en aquel momento las mujeres hacían esto, ¿no? Había como dos vidas. La vida pública, ¿no? Con marido incluido, y la vida privada de las mujeres sentadas en, yo te digo, en una mesa camilla o lo que dices tú, en la puerta de casa. Un libro que sigue ciertas pautas, al igual que
tus 2 anteriores novelas. ¿Me equivoco? Sí, es verdad. Pues mira, lo primero es que yo, dado que mi familia proviene además de allí, siempre en todas mis novelas hay un tiempo que transcurre en Marruecos. Pero es porque forma parte de mí. O sea, y además en diferentes épocas, porque yo llevo yendo a Marruecos desde que era niña. Y toda mi familia, las mujeres de mi familia siempre hablaban de la época en la que habían vivido allí. Para bien y para mal, ¿eh? Había veces que había una parte muy crítica y luego una especie de mezcla entre nostalgia y enfado por el abandono en el que ahora se encuentra las casas o lo que ellas conocían del pasado. Entonces sí, hay, sobre todo y principalmente, hay muchas mujeres, hay hombres, cuidado, porque en esta novela, por ejemplo, los 2 hombres principales sí son muy importantes. Uno para bien y otro para no tan bien. Pero incluso el malo tampoco es tan malo. Están en un segundo plano, pero Uno de ellos es un héroe. pero brillan, se les nota el brillo de que aunque estén en segundo plano, se siente y se palpan. Paloma, en cierto modo, podemos decir que en homenaje a tu silencio hay ciertas dosis de novela costumbrista, que hay mucho de vida cotidiana. Sí, claro, sí. Es que yo no entiendo una novela sin que la haya. Y a mí me encanta, por ejemplo, yo leo mucha policíaca. Bueno, misterio, me da igual, llámale como quiera, pero novela negra. Y, por ejemplo, las novelas de Camilleri me gustaban porque me encantaba las descripciones suyas de lo que iba a comer al mediodía el comisario. La relación que existe entre él, por ejemplo, y la señora de la limpieza que va a su casa. La relación que tiene, es decir, es que yo no entiendo una novela sin que haya eso. Igual que Fred Vargas, por ejemplo, a mí me encanta porque es muy francesa, pero es que es alucinante, te digo, las descripciones de la Bretaña, las descripciones del País Vasco francés, es que me encantan, ¿no? Lo que comen, cómo son las casas. Es que uno aprende también cuando lee. Paloma, o sea, nos estamos acostumbrando hoy y digamos que también acostumbrando y normalizando, ¿no? El aspecto multicultural de las personas y de las cosas, ¿no? Quizás en el tiempo en el que ocurre la novela no era algo tan usual, ¿no? Solo se daba así, en un protectorado, por ejemplo, ¿no? O sea, mi familia, por ejemplo, que además, de mi familia, por ejemplo, no se habla de los judíos, se habla de los hebreos, porque había hebreos que eran católicos. Y entonces, fíjate, es curioso, porque daba un poco lo mismo de dónde hubieras nacido, pero a lo mejor la religión sí que te separaba un poco más, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, mi madre y mis tías todas tenían relaciones con gente que era musulmana y con gente que era judía. O sea, es decir, que cuando tú vives en un país en el que en tu misma calle, un poco más allá, bueno, de hecho mi familia, la familia de mi madre, vamos, mi abuelo y mis tías y tíos, vivían en la Melá, o sea, vivían en el barrio judío. O sea, no pasa nada, o sea, es que, y convivían estupendamente. Y tú sabías dónde tenías que ir a comprar la fruta o la verdura y dónde tenías que comprar las telas, porque las telas las vendían los judíos. Entonces, no pasa nada, si es que es una cosa buenísima. Y para los niños sería estupendo. A mí me ha gustado mucho esa parte donde ella viaja a los orígenes de la familia de su madre, porque ahí me recuerda cuando he ido a Ceuta, que intento de los olores, ¿no? Sí, del mar, de ese mercado, de digamos, todavía los resquicios de lo que fue esa Ceuta de hace a lo mejor 20, 30 años, ¿no? Y aquí en tu novela se nota lo que hablan de ti, ¿no? Es que los olores son lo más evocador del mundo. O sea, tú, por ejemplo, sabes que has llegado a casa de tus padres cuando entras por la puerta, porque el olor, pero ya no hablo solo de la comida, el propio olor de la casa es diferente que el de la tuya. Sí.
¿Qué representan, Paloma, los escenarios en la novela? Pues mira, hay gente que dice que yo no sé si son más cursis o menos cursis, que los escenarios siempre son uno de los personajes. Quizás es un poco complicado el problema de cómo definirlo así. Pero es que yo creo que uno es el resultado de dónde ha nacido y por dónde se ha movido después. Porque hay veces que uno nace en un sitio y se queda para toda la vida. Y cuidado que hay mucha gente que piensa que es que tienes que moverte mucho para ser sabio. Y no siempre es así. Hay veces que la gente más sabia es la gente que es algo vidorica de su pueblo. No tiene que ver con moverte. Por más que viajes, ¿vale? Si los sitios no entran en ti, da lo mismo que estés todo el día en un avión. Yo he leído la novela y para mí ha sido volver a recordar una infancia, esa de los años 80, que tenía algo olvidada. Es que tú eres más joven. ¿Qué ha supuesto para Paloma Caro esta novela o qué ha descubierto con ella? Pues mira, no sé si es descubrir, pero cuando miras con 60 años, cuando miras algo de hace tantos años, lo miras con otras razones. ¿Ah? Yo, por ejemplo, como Julia, era una chica muy rebelde, muchísimo. Y entonces llegó un momento en que me llevaba mal con la gente que estaba por encima de mí. Y dije, pero ¿qué? Yo ahora soy claro, mucho más mayor. ¿Qué he descubierto de mí? Pues que soy muy injusta. ¿No te parece, Susie Fields? ¿Tú qué has descubierto? Yo he reconocido esa infancia que tenía algo olvidada y para mí ha sido revitalizante, ¿no? Sí. Y luego he descubierto que, como tú has dicho en algún momento de la conversación, no siempre sabemos ni lo que hay detrás de las personas, ¿no? Y muchas veces lo pensaba, sobre todo por la madre, ¿no? Por Emma, que juzgamos sin saber qué hay detrás de las personas. Lo que pasa es que, claro, para eso es verdad que tienes que tener información. Porque cuando no la tienes, pues claro, haces juicios que no son correctos. En tus novelas anteriores y en esta también hay un componente de misterio. Me has dicho que te gustan las novelas de misterio y yo quería preguntarte si era por eso o simplemente hace la novela más interesante. A ver, no nos engañemos, yo quiero enganchar al lector. Y para enganchar a un lector, a mí misma también, ¿vale? Yo necesito, como dicen los americanos, the hook, ¿no? O sea, el gancho, ¿sabes? No. Y el gancho tiene que ser algo que tú no sabes y que vas a ir sabiendo a lo largo de la novela. En realidad es un instrumento, ¿no? Porque podrías contar esta misma novela con otra estructura. Pero a mí me gusta el que sepa, el dar unas pinceladas, pero no contarlo todo al principio. Sí, porque en la novela llegan momentos en que tras que le suelten el bombazo a Julia, tú ya te presupones que hay detrás, pero no, te equivocas porque al final siempre hay un poquito más. Un añadido más de lo que pensábamos que había sucedido, ¿no? A ver, son truquillos, pero es que yo lo que quiero es que sigan y sigan. Quiero que me abandonen a mitad. Paloma, el final podíamos presuponerlo si no tenemos en cuenta esos añadidos que tú le vas metiendo, ¿no? Pero en esta novela, ¿qué es más importante? ¿El final, que yo creo que no lo es tanto, o el recorrido? A ver, esto es una novela de redención. ¿No ve? O sea, es alguien que no quiso lo suficiente a alguien. Julia quiere a Emma, pero Julia la ha querido, la quiere mucho, pero sin comprenderla. Es el último ejercicio el que hace que la comprenda del todo. Y por tanto, en esos momentos, cuando realmente la quiere. Lo que pasa es que han pasado 30 años. Realmente, ahí ha terminado la novela en el sentido de que es una redención, ¿no?
O sea, es eso, qué injusta fui, no nos entendimos, o sea, bien. Y luego el final, pues eso es lo que a todo el mundo nos gusta que pase, que haya una compensación. Porque en la vida tiene que haber compensación. Y escribes la familia con mayúscula. Sí, claro. Ahí. Sí. Qué significativo, ¿no? Es que las familias, esto mayúsculas. Es que, a ver, es que el resto de la gente, o sea, la gente que no tenemos familia o que tenemos poca familia, nos sentimos que solos. Yo tengo a mi alrededor alguna persona que no tiene hermanos, por ejemplo, o qué tal, y que lo piensas, ¿no? Cuando ya de pronto te conviertes en la primera generación porque tus padres mueren, si a tu alrededor no hay nadie más, te digo, es tan importante. Por eso la familia es con mayúsculas. ¿Y qué ha sido más difícil, meterse en la piel de Julia o de Emma? Para mí es más difícil Emma, porque yo soy más Julia. Claro, yo he vivido los años 80 y 90 en pleno apogeo, o sea, ¿te piensas? O sea, yo, por edad, la otra época es una época que me queda más lejana. Lo que pasa es que, aun quedándome más lejana, como es una época que la he oído mencionar a lo largo de toda mi vida, pues tampoco me resulta tan extraña. No me ha costado. A ver, ¿sabes lo que pasa? Es que como me gusta tanto la relación, está fatal que lo diga, pero a mí la novela me gusta mucho. Entonces, a mí me gusta sobre todo mucho la relación entre ellas dos. Y entonces, una no puede existir sin la otra. O sea, son dos patas de la misma, iba a decir de la misma mesa, no, porque las mesas tienen 4 patas. Pero bueno, da igual. Y así en confidencia, ¿te da miedo o piensas que sería injusto si juzgasen a Emma y a Julia, a los lectores? A ver, yo escribo y lo dejo ahí. Y ahora cada uno es responsable de lo que piensa. Yo no escribo para adoctrinar. Yo escribo simplemente para dar pinceladas para que la gente piense un poco. Por ejemplo, en el tema que te decía antes, ¿no? De cuánto callar y cuánto hablar. Y entonces, bueno, pues si simplemente a alguna chica de 20 años esto también la lleva a pensar que tampoco es tan terrible a veces callar. Porque Julia tiene una vida maravillosa con un padre y con una madre estupenda. La hubiera tenido si su madre se lo hubiera dicho con 6, o con 11, o con 5. No lo sé. A ver, es una pregunta. Tú lo comentas en el... Es una pregunta, yo a ver, no lo defino. Pero uno tiene que pensar antes de hacer cierto tipo de cosas porque sí que te afecta. Es que estamos hablando de una época que no es la de ahora. Hoy quizás sería algo más normal y no afectas, y en aquella época sí te condicionaba mucho. Sí, pero fíjate que de todas las maneras, a ver, yo soy partidario totalmente efectivamente de que los tiempos han cambiado y de que ahora se pueden contar cosas que antes no se podía. Aún así, yo contaría hasta 10. Pero porque yo en esas cosas soy precavida. En el resto de la vida nada, porque no soy nada precavida. Pero en algunas cosas yo creo que hay que pensar. Es solo pensar, que no pasa nada. Pero que tu primer impulso no te lleve a correr, ¿no? A la hora de hacer cosas que pueden afectar a la gente a la que quieres. Pues Paloma, yo también coincido contigo, a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias.